A partir de, habíamos hablado de casos y cosas que realmente están afectando. Vamos a ver cómo se pueden resolver. Primero, lo primero que tenemos es que analizar si nuestros métodos son deficientes. Es un análisis que tendríamos que hacer a partir, como es lógico, de que tenemos resultados. Antes todo lo que hacemos está bien, después la vida práctica es la que nos dice que algo no funcionó bien. Entonces, por ejemplo, en términos que estábamos viendo, pues estaríamos hablando de que se nos pierde un valor y lo sustituimos por algo. Es lo que discutimos en términos de los problemas de imputación, ¿no? Y lo usual, es lo más simple, con lo que resolvemos el problema hoy, no en el futuro, ni que sea ideal, pues lo que se nos pierda, ponemos una media en lugar de pago advertido, una mediana o una moda. Vimos algunas soluciones en esta línea, ¿no? O sea, tiene sentido de que busquemos un grupo que sea homogéneo. Tengo este señor que está aquí, perdí, que es un señor aquí que no responde. Yo trataría de ver qué pasa con todo lo que está en este grupo, o sea, los que estaban aquí, aquí y aquí, en este pedacito que está acá, y no buscarme los que están acá, que van a ser menos similares a un no respondente acá. Todos los que están acá no me van a darme un valor imputado mucho peor que los que están en este pedacito. Y son las cosas que tendríamos que empezar a buscar. Vamos a buscar una clase suficientemente homogénea como para que los valores de la media de ese grupo estén muy cercanos del tipo que no respondió. Decimos la media, pero ¿por qué una mediana o una moda? Puede ser. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de qué es lo que ocurre quizás en un grupo con respecto al gusto ¿por qué? Por la minifalda, por decir algo, pues tiene sentido que en lugar de buscar la media de la evaluación que dan la puntuación que le dan al gusto por las minifaldas, pues tiene que ser más sentido darle la moda. O sea, si la mayor parte digamos que sea igual a la moda. O sea, ya esta es una decisión que haríamos nosotros con respecto a cuál de estas medidas de posición utilizamos. Y esto indudablemente es, con el dedo meñique podemos resolver esos problemas para mejorar este problema. Y bueno, si alguien quiere cambiarlo por algún otro valor, bueno, lo puede hacer. Pero estos son los que generalmente utilizamos para dar solución a esto. Claro, hablamos de que tenemos software que hacen esto, pero quizás más vale la pena que lo hagamos a mano que pensar que el software lo hizo como nosotros quisiéramos, ¿no? O sea, trabajamos un poco con nuestra base de datos, vemos cuál es la media en el grupito y después, bueno, con Excel planificamos, tratar de rellenar los datos faltantes en el grupo con la media de su grupo. Bueno, un trabajito, al fin y al cabo, sencillo de computación. Lo otro que hacemos era decir que lo borrábamos de la base de datos. Es una decisión que es la más fácil. Échate el dato, pero bueno, ya vimos las consecuencias de esto, ¿no? Podemos asignarle un valor dummy a todos, darle el 0. Por ejemplo, que es algo parecido a lo que decíamos que en uno de los etcétera que estaría acá, ¿no? Decirle que es 0 y seguir caminando, pero esto realmente puede afectar mucho los resultados, pero muchos sistemas estadísticos, cuando damos los datos y falta información, le asignan 0. Es muy común que hagan esto. En particular, los sistemas estadísticos más serios dicen qué es lo que pueden hacer y nos dan realmente una opción para sustituir los valores perdidos. Hasta el SPS se lo tiene como opción. Pero si lo que hacemos es que trabajamos directamente con un Excel y queremos trabajar sobre el Excel, estas cosas tendríamos que hacerlas fuera. ¿No? Y bueno, si son mejores pero no tan malos, es hacer una imputación usando un modelo adecuado, como habíamos visto anteriormente en las conferencias anteriores. Y ideal, ya que vamos a imputar, es usar un método, usando información adicional sobre el individuo. Conocemos unas variables auxiliares y podemos usar algún criterio como máximo de verosimilitud, un ajuste por regresión, etc. Pero indudablemente, estas cosas que están acá, las podemos hacer, recomiendo,
si estamos haciendo una tesis, algo por el estilo, que estamos muy interesados en resultados importantes, en resultados que sean válidos. Pensemos en las cosas que hacemos en medicina, que estas decisiones van realmente a afectar a los pacientes en el futuro, pues tiene sentido pues perder esto. Ahora yo estoy dirigiendo precisamente una tesis de doctorado, una gente que trabaja en el área de la producción, ¿cómo se llama? CIME, es CENSEC, es el Centro Nacional de Ensayos Clínicos. O sea, ahí son los que determinan que nuevos medicamentos hechos en el país pueden ser enviados al mercado. Y ahí sí, un error de esto, de decir que sustituyo los valores por la media y una mediana en un paquete. También tiene sentido que perdíamos todo nuestro tiempo y bueno. Y su tesis es eso, ¿no? Para un problema particular, que es un estudio longitudinal de un cierto tipo de medicamento, bueno, le mete a los métodos existentes en la literatura de bioestadística para ese problema, se le introduce además un caso real que se pierden datos y fuimos a ver cómo resolver esto usando máxima verosimilitud. Y bueno, ahí hay un doctorado, o sea, 5 años trabajando para tener un resultado teórico, para validarlo con simulación, bla, bla, bla. Por tanto, estos son mejores, pero sin embargo, en la vida real casi siempre vamos a utilizar uno de estos y cuando sea una cosa muy importante como cosa de este tipo, es que tiene sentido desgastarnos buscando una cosa de esta. Pero si alguien nos dice que esto no sirve, decimos, bueno, mira, yo sé hacerlo, hay unos que son mejores y hay que hacer esto, aquello, lo otro. Son métodos de imputación. Y es una solución, digamos, para los que habíamos visto anteriormente, de que aparecían problemas con los datos, con no respuesta, etcétera, pero podemos resolverlo, sí, podemos resolverlo. Y bueno, estos serían unos que son deficientes y unos que son casi buenos. ¿Bien? Entonces podemos hablar sobre esto un poquito, ¿no? ¿Qué tanta literatura hay al respecto de estudios que comparen, por ejemplo, no sé, por la media contra cosas más elaboradas? Sí, de eso hay, ¿no? En principio está el libro este de Little y Rubin que yo le di, creo que en la primera, segunda conferencia, donde es el clásico, ¿no? Han hecho dos, el primero fue en el 87, hay otra edición del año 2002, creo. Y ahí realmente está todo lo que podamos hacer en la vida práctica, está ahí. Ya si queremos ir un paso más atrás, ponen eso mismo, imputación, máximo verosimilitud, meten el dedito en internet y va a aparecer mucha información. También yo le di algunas páginas web que son específicamente de grupos que trabajan en problemas de imputación. Y entonces tienen ahí lo último que hay, ¿no? La literatura actualmente siguen desarrollando nuevos métodos, etcétera. Y todo, al fin y al cabo, sobre todo en el ámbito académico, de artículos, etcétera, lo que hacen precisamente es eso. Mi método es mejor que el que sustituir por la media porque toman una base de datos, la analizan, que es, digamos, lo que nadie generalmente hace en el mundo no académico, ¿no? Yo tengo mis datos, los resuelvo, doy respuesta, que bien, déjame seguir viviendo el resto del tiempo. Pero si hay preguntas y cuestionamientos, lo que hay que decir, dadme tiempo, que yo voy a hacer una comparación con estos datos, dame un par de meses para hacerlo, ¿no? O sea, en la práctica, cosas que hago yo en mi vida académica, ¿no? Cada vez que yo hago una cosa de este tipo, lo que hago es que tengo una base de datos, la última investigación que hice, pierdo datos aleatoriamente, de acuerdo a un cierto criterio. Si es el mar, pues busco una forma que se me pierda, que justifique y cumpla con el criterio mar, o sea, que sea independiente de todo. No es mar, quiero que sea MC mar, pues lo que hago es que me busco que la pérdida dependa realmente de X. Quiero que sea el peor, que dependa de Y y de X, y hago un sistema de simulación que pierdo datos en mi base de datos. Bien, y entonces reanalizo los datos haciendo simulaciones cuando hago esto varias veces, ¿no? Digamos, genero, por decir así, 1000 muestras, nuevas muestras con datos perdidos con cada uno de los criterios, analizo qué pasa con los métodos de imputación correspondientes. Yo sé en este caso cuál es el valor real de los parámetros, sé cuál es la medida de ese grupo, sé cuál es la varianza, etcétera. Y vamos a ver entonces con estas muestras cuán cerca de la real se encuentra, y es lo que hicimos. Y eso fue, por ejemplo, lo que discutimos ayer, creo, cuando vimos, primero, con distintas distribuciones. Cogimos distintas distribuciones, uniforme, normal y no me acuerdo qué fue la otra,
Y entonces generamos muestras, perdimos datos con distintos tamaños de muestra, con distintos tamaños de N y R, y vimos cuán mejor funcionaba comparando la medida que estimábamos con respecto a la media de la base de datos, promediamos el valor absoluto, al fin y al cabo, que me digan que no le gusta, que haga otra cosa, pero lo que hice yo, gestionamos esto usando, ¿cómo se llama esto?, el método de imputación. Hicimos lo mismo cuando utilizábamos muestreo simple aleatorio, y entonces comparamos el rank size sampling con respecto al muestreo simple aleatorio a ver cuál era más grande. Miraba que era 2 y pico, mira, para este caso estoy ganando tengo una eficiencia de casi el 200% con respecto a muestreo simple aleatorio con este método de imputación, y es un método válido para la publicación de artículos científicos, es lo que casi todo el mundo hace. Bien. Lo mismo con los casos de imputación, tomamos varias bases de datos y después se sacan conclusiones con respecto a los métodos de imputación que uno propone o con respecto a la imputación que uno hizo en una cinta de investigación. Y es realmente la evaluación que hacemos, pero está claro que en general solamente recomendaciones, pero lo que se hace generalmente es esto. Y máxime en problemas como estos estamos hablando de lo que tenemos en el CENSEC, que estamos haciendo un análisis con respecto a un nuevo medicamento que se desarrolló allá con respecto al cáncer. Hay un problema particular porque indudablemente con el cáncer lo estamos tratando, pero se murió y no pude seguir la encuesta. Hay datos censurados, o sea, se hace un análisis con respecto a todo esto, se hace un desarrollo y vamos a terminar en eso, haciendo una simulación con la base de los resultados que ellos tienen de cáncer de hace no sé qué tiempo con este medicamento, y eso va a ser el trabajo de ellos. Y de eso vive mucha gente en la academia, y en la vida práctica los que viven de esto hacen cosas como lo que vimos en el primer ejemplo, de que se van viendo qué ocurre con determinados parámetros y qué pasa. Lo que hicieron con respecto a las opciones fue eso precisamente, hacer simulaciones y ver con distintas opciones que estaban asociadas a los errores de muestreo qué pasaba con respecto a la varianza, a la desviación típica, con respecto al costo, con respecto a esto y aquello. Y aquí tienen. Y es nuevamente lo que, sin embargo, se hace al revés, se hace en las agencias, ¿no? Tengo tiempo para hacer estudios de este tipo, hago los estudios, le pregunto a mis jefes, ¿qué error ustedes quieren? No, 10%, no, yo con el 5%, no, ¿qué pasa? Eso es muy chiquito, 0,01. Bueno, hago esto, aquí, mira, aquí tiene las distintas opciones. Ustedes fijaron escenarios, mira lo que pasaría, y todo eso lo hicimos con simulación. Entonces, si me das el dinero, tú me dices cuál de estas cojo. Si coges la peor, la cogiste tú, no fui yo. Pero tenemos un elemento realmente objetivo que está basado en simulación, que es, al fin y al cabo, los métodos estos llamados de Monte Carlo, que se utilizan mucho en esta cosa, pero bueno, tienen que darme tiempo para trabajar con eso. Y hay nuevamente protocolos de cómo hacer estas cosas. Y la historia esta de perder los datos, los perdemos inteligentemente con los modelos que vimos y evaluamos qué criterio funciona mejor. Sí. ¿Cuál es el riesgo, cuando se tiene, digamos, bajo esa sugerencia que nos haces de sobre los datos, perder inteligentemente los datos y después imputarlos y a ver qué tan bien recupera? ¿Qué pasa si, imaginemos que aplicamos un modelo de ecuaciones, digamos ecuaciones estructurales, por ejemplo, y a esos datos que de entrada, digamos, metemos un modelo que no ajusta? O sea, pero digamos, ¿cuál es el riesgo que tengo, digamos, de cometer como errores en cadena? Digamos, el modelo no ajusta, digamos, a los datos completitos que me sirven a los cuales les voy a sacar. Claro. Entonces, si de entrada no me ajusta mi modelo, ¿cuál es el riesgo que tengo de hacer inferencias, digamos, al final, digamos, de sacarle datos y demás y utilizar un modelo que no ajusta? Bueno, en estos momentos lo que la academia está haciendo y se está extendiendo a las agencias que se dedican a hacer estadística es mucha simulación. Hacer una simulación inteligente, perdemos los datos, hacemos esto, y como yo tengo mis datos reales y sé cuál es el modelo estructural con nombre y apellido, yo puedo ver después cada muestra que yo generé con un modelo que no era adecuado, ver cuánto se parece. Ya en un sentido, pues hacemos un promedio. O promediamos, buscamos el máximo de diferencia, o buscamos los cuartiles, el primer y segundo cuarto, tercer cuartil, que es lo que usualmente hacen, por ejemplo, los médicos, o los percentiles, o cualquier cosa de ese tipo. Y entonces bajo esas condiciones estamos evaluando
todos estos efectos están ahí incluidos, aunque no explícitamente se están ahí adentro. Por eso estos métodos realmente están funcionando mucho en la evaluación de estas cosas complicadas, ¿no? Yo no sé qué pasa, lo hago una simulación bastante, 1000 muestras, no sé qué, varios casos diferentes, varios modelos, y después ya como estadístico empezamos a ver qué pasa con el promedio, con el máximo, con el mínimo, con la distribución, si parece una normal, si los errores cumplen con determinado patrón. Y eso que se está haciendo es muy popular con eso. Y bueno, y además está aceptado, es lo usual que, por ejemplo, en muchas ocasiones uno hace un artículo que es completamente teórico porque resuelve una cosa y el editor dice, ay, hazme una simulacióncita porque así, que tú dices que es bueno, así de seco, no, nadie se lo traga porque yo no voy a entender, a lo mejor la mayor parte de la gente no va a entender toda la demostración y lo que quiere ver qué significa en la práctica. Entonces te piden que haga un estudio numérico y el estudio numérico cuando piden es esto lo que piden. Y entonces uno explica la simulación, cómo la hizo, bajo qué condiciones, qué hay, qué puede haber, no sé cuánto, la naturaleza de los datos. Por ejemplo, este ejemplo que yo traje, que es un trabajo que yo hice, lo que tomamos fue 2 casos, la contaminación en la basura que provenía de distintas fuentes, escuelas, del área agrícola, industrial, etcétera, para ver qué pasaba con los contenidos de metales pesados. Hicimos ese procedimiento, le digo, mira, aquí está la tabla, mira, este es con el cadmio, este es con el plomo, este con no sé qué, y para que no digan solamente el que es con esto, hicimos un estudio con la salmonela igual, mira, con un problema biológico, cuán bueno, cuán malo funciona, bueno, aquí está, si quiere otra cosa, dame otra base de datos y lo volvemos a hacer, pero generalmente esto es aceptado en el ámbito académico de la publicación, pero hacia adentro la misma historia, ¿no? Hacemos varias simulaciones, y mira, esto es lo que hay. Si no te convence lo que yo digo, bueno, dame otro base de datos. Yo tengo mi método de simulación, solamente meter los datos y hacer lo mismo si me son los resultados con la nueva base de datos que me diste. Generalmente en el ámbito académico precisamente se busca una variopinta de problemas diferentes, ¿no? Si es en medicina, claro, medicina, esto es lo mismo, el cáncer de no sé qué, la fractura de no sé más cuánto, la recuperación de la masa muscular después de no sé cuánto. Entonces dice, mira, funciona bien para la medicina. Me quedo con cáncer, no, funciona bien para cáncer. ¿Es cáncer de pulmón? Ah, para cáncer de pulmón. No, que la pleura, para la pleura. ¿Sí? Y uno acota realmente para qué podemos estar diciendo que esto funciona bien en función de las bases de datos que utilicemos. ¿Eso sí me explico? ¿Alguien más? Bueno, entonces seguimos con esta historieta, ¿no? Sí. Conveniente sería ajustar un modelo a datos no observados si no se sabe exactamente el comportamiento que tienen esos datos no observados y pudiera ser que no respondieron porque se comportan de manera diferente a lo que sí observaste, porque entiendo que esos modelos se ajustan con información que tú ya tienes previamente observada, que ya la analizaste, viste el comportamiento, pero de lo no observado no sabes exactamente si tiene el mismo comportamiento de lo que ya observaste. Entonces ahí qué tan conveniente sería estimar algo no observado con algo que observaste si no sabes a fin de cuentas el comportamiento es el mismo. Ya eso va por nosotros, la experiencia que tengamos. Analizamos qué relación puede haber entre las variables, ¿cómo se llama esto? Las variables auxiliares que conocemos en los observados y no observados, y entonces inferimos nuestra cabecita cuál es el modelo de ¿cómo se llama esto? Que está generando la no respuesta. Si se ajusta a los dos que podemos trabajar, que es el MAR y el MCMAR, podemos hacer esto. Si no, submuestreo. Que como yo diga, para mí, aparte que trabajo bastante en eso, es la única solución, es la solución realmente estadísticamente limpia. Yo no sé qué pasa con los que no respondieron, tomo una muestra que no respondieron. Son igualitos. Entonces funciona el MCMAR o el MMAR, podemos inventar todos los datos. Son muy diferentes. Utilizo esto que respondieron y la submuestra, hago un promedio ahí con esto y allá va. Si voy a hacer una regresión, está claro que tiene un comportamiento diferente, es decir, que hay 2 regresiones. Una regresión para los respondentes, una para los no respondentes, y me puedo buscar un modelo multinivel, mira, con 2 niveles. Nivel respondiente y no respondiente, hay un modelo multinivel que me ajusta a la población completa y sin embargo para cada uno de los niveles. Y bla, 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 bla. ¿Sí? Pero la idea realmente está en esa. Si todos los métodos de imputación funcionan, nuevamente, como tú dices, si los observados y los no observados consideramos que
en cierto sentido se parecen, que tienen una cierta relación con algo que conocemos. Si no conocemos, que es el caso del MNMAR, ahí sí tendremos que ir a hacer unos submuestreos, que es el caso un poco lo que tú me dices, ¿no? Tengo que decir, bueno, señores, y entonces, si en una encuesta, bueno, en general tendremos que considerar, si somos inteligentes, como pasa en esta encuesta que vimos del Buró de Censo de los Estados Unidos, pues lo que se hace precisamente es que yo considero que hay un costo de no respuesta y se lo incluyo. Entonces, cuando digo me hace falta 1 millón de pesos para hacer la encuesta, tiene que estar incluido que voy a sacar eso un muestreo. Y no apostes, ay, mira, se me cayó, oye, me hace falta dinero. No, no puede ser. No se me ocurrió, bueno, pues le meto imputación y el problema de computación, solamente de máquina. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero la solución es esta. Si yo sé que, o supongo que son muy diferentes, tengo que usar una submuestra, ¿no? Y es la solución realmente limpia, que nadie puede decirme nada con respecto a esto. Y es lo que hacen precisamente esta gente en los Estados Unidos. A la larga habrá gente que no responden, cierran los ojos y dicen, no, lo que no respondieron ahora son muy parecidos a lo que respondieron. Porque mira, los que estaban en la casa y lo que estaba bien en la dirección no respondieron, ya yo los entrevisté telefónicamente y me di cuenta que se parecen mucho a lo que reentrevisté por teléfono y estaban en su casa que lo que no estaban. Y son muy parecidos, dirán eso en algún momento determinado, ¿no? Y justifican que los que se pierden pues son ignorables. Y entonces aplican el criterio de amputar. Lo que no tengo no importa, no hace falta. Y lo votan. Y no toman en consideración. Pero hacen todo esto un poco para justificar estas cosas. Y eso, bueno, es un problema ya de diseño, inteligencia en el buró, ¿no? Y dinero. Está claro. Entonces vamos a dar una vuelta a lo que es la simulación, ¿no? Tenemos una población, digamos, hombre, mujer, edad, digamos que es una normal. Tenemos que lo que nos interesa realmente es el peso. Y tenemos recién en este caso lo que todos sabemos. Decimos que hay una ecuación de regresión que me liga el sexo y la edad en un modelo de simulación, en un modelo de regresión. Con variables mixtas, ¿no? Entonces lo que digo, que Y es igual a un modelo que no sé cuál es, y lo que hay aquí es un error. Decimos entonces, como lo estamos haciendo, porque me da la gana a mí, como me da la gana, digo que este error sigue esta distribución. Y voy a decir además que beta 0 es este, B1 es este, B2 es este, y que con esta varianza. Como es lógico, la varianza de Y. Y con esto que tengo acá, me inventé una población. O sea, si yo tengo bueno, sin saber qué es lo que pasa, voy a inventar una población y digo, voy a poner 600 hombres, 700 mujeres. En X1, 1, 0, 0, 0, 0, lo que sea. X2, voy a generar para cada una de esas entradas una variable X2 con normal 50, 100. La genero y la voy restituyendo en cada una de las entradas. Y el Y, que tampoco lo conozco, lo que digo que bueno, sigue este modelo y lo que hago es que para cada par X1, X2, cojo esto y lo invento, ¿no? Pero además, no lo invento, calculo esto que está acá. Y además genero esta variable normal y se lo adiciono para cada uno de los demás. Y no lo conozco. X1 y X2 quizás lo conozco. Y lo que digo, que la respuesta de esto está dada por este modelo y como que esto, si no se trabajara solamente con esto que está acá, estaríamos estimando B. Lo que hacemos es sumarle esto y decimos, ya hice lo que pudiera hacer. Tengo una población en la cual tengo variables auxiliares y el error sé cuál es su distribución. ¿Bien? Y esta es la población que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque me dio la gana, ¿no? Porque estamos jugando académicamente. Las muestras, tomamos una de tamaño 20. Esto para ver qué es lo que pasa, nos parece. Si queremos hablar mucho en forma más, con mucho más rigor, pues tomamos una muestra bien grandotota, 10.000, y evaluamos entonces el sesgo y la eficiencia del método de imputación que hayamos usado, lo que me dé la gana de hacer, ¿no? Todo esto, esto quizás es la base de datos, esto es una variable que inventamos, puede ser que tengamos X1, X2 y Y entonces tendremos que buscar quiénes son
beta 0, beta 1 y estimaríamos el residuo, varias formas. Esto lo hicimos así porque nos dio la gana, porque realmente es un invento, ¿no? Pero en la vida real yo puedo tener esta cosa que está acá, ver cómo funciona esto y entonces hacer nuevamente una simulación. 20, ver qué pasa. Si me funciona, si mi modelo funciona, si no me trabé si alguna cosa no funcionó bien en mi paquete de programas, etc. Y esto cuando voy a decir, mira, mis muestras son suficientemente grandes para que todo lo que diga sea válido. Y entonces buscamos un patrón de pérdida de la información. Por ejemplo, X1 lo observamos siempre, pero X2 y Y2 y Y se pueden perder. Y entonces eso es lo que hacemos realmente en nuestra simulación. Vamos a perder, de acuerdo a un cierto modelo, pérdidas en X1 y X2, en X2 y Y, perdón. Algunos pierden X2, otros algunos pierden Y vamos a ver qué pasa, pero sin embargo, nosotros sabemos cuáles son los valores reales. Por tanto, nosotros lo que vamos a decir a la larga es si el Y que imputamos se parece al Y que está que tenemos allá, ¿no? Y que inventamos. Y vamos a ver qué influencia puede tener X2 y bueno, podemos entretenernos con eso. Y todo esto es realmente un tiempo de un diseño, ¿no? Simulamos. Tamaño 20, aquí sí dijimos que íbamos a hacer. Aquí tenemos la mujer y un hombre, la edad que tienen. Estos son cuántos años más de 20 tenía acá. Y inventamos aquí. Y estos son los valores de ¿cómo se llama esto? De los pesos. Y estos son los que nos perdimos, ¿no? Aquí se perdió, estas edades se perdieron aquí se perdió solamente, aquí se perdió X2 y Y, aquí solamente Y, etcétera, ¿no? Ya tenemos realmente una muestra en que tendremos que imputar y que inventamos nosotros. Aplicamos un método y rellenamos la tabla. Método 1, vamos a borrar la lista, o sea, nos quitamos todo lo que tienen alguien que no funcione. Si hay no respuesta en algo, pues lo quitamos. Analizamos lo que queda. Usamos SAS y nos salen nuestros resultados. Empezamos a decir qué es lo que suponemos que dice, si es bueno o malo, regular, cómo funcionó, cuán bien. Y fíjense que esto lo estamos comparando contra lo que realmente conocemos, ¿eh? Otro patrón, vamos a buscar otro patrón. Entonces, ¿qué decimos siempre? Que este método casi siempre es ineficiente. En realidad es eficiente solamente cuando falta Y. O sea, eliminar cuando faltan X2 y Y es malo, pero cuando falta Y solamente funciona. Y se dice que dice sesgado a menos que eliminemos aleatoriamente, pero en este caso le eliminamos determinísticamente, pero no es sesgado a menos que la eliminación dependa del error. En este caso no consideramos el error, por tanto, en nuestro caso, como es lo que obtuvimos, lo que hicimos no es eficiente y es sesgado. Sabemos esto, empezamos a hablar, a discutir qué es lo que ocurre, evaluamos en este caso para este patrón qué es lo que ocurre. Teníamos estos resultados generales, pues sabemos que para este es realmente un método malo. Podemos comparar otros métodos de imputación, otros métodos para resolver el problema de la falta de respuesta, a sabiendas de que este es peor que aquellos. Y estaríamos viendo cuán mejor que este son los demás métodos. Por otra parte, la eliminación de la lista es lo que casi siempre se hace, ¿no? Terminamos, oye, no está, llévatelo, bórralo. Es lo más sencillo, ¿no? Y lo que casi siempre hacen la gente. Eliminación de la hipótesis. Esta no depende de epsilon, pues implicaría que entonces la esperanza de epsilon sería 0, no es 0. Satisface, sin embargo, la hipótesis que para las mujeres X1, 0, su peso Y es descrito por la edad X2. Por tanto, la eliminación depende de X1. Por tanto, en este caso, nos encontraríamos ante el caso MC-MAR, o sea, en el caso en el cual la no respuesta y por tanto la eliminación depende realmente de una variable conocida. En este caso cualitativa, bueno, no había ninguna contradicción con eso. Si no se satisface, lo que hacemos es que vamos a estar sobreestimando el peso, puesto que vamos a estar trabajando con lo que estamos haciendo, es que vamos a estar trabajando aunque epsilon es mayor que 0. No va a haber pesos negativos, por tanto no va a haber compensación y no hay realmente, aunque no podemos decir que la media sea 0. Porque estamos eliminando muchos de los individuos con el epsilon 0 y estamos quedándonos que son menores que 0. Por tanto, este sesgo va a tener. Entonces nos quedamos con individuos generalmente de bajo peso,
estamos subestimando la media y los resultados sabemos que son negativamente sesgados. Digamos, si tenemos una base de datos real y analizamos qué ocurre con la eliminación, pues podríamos decir en qué sentido puede estar funcionando esto. Pero bueno, no confiemos nunca en nada, ni siquiera en la tabla, ¿no? Si vamos a una tabla de salida de SAS, esto es lo que nos diría. Y sin embargo, tenemos aquí cosas que esto está mal calculado y estas cosas también, ¿no? Todo esto está mal calculado. Porque está como considerando, en el caso que teníamos 10.000 casos, teníamos 4.000 completos, 2.598 que eso no son completos. Tenemos un modelo para los completos, un modelo para los que no respondieron, y nos damos cuenta que realmente hay diferencias serias entre ellos. Por tanto, y a partir de lo que habíamos visto con respecto a cómo se perdían, es un caso clásico en que tendría sentido realmente submuestrear los no respondentes. Independientemente de que tenemos esa información, porque para eliminar tendríamos que submuestrear. Sería mejor. Pero el problema es que tenemos un problema, vamos hacia atrás realmente. Ya vimos qué significaba. Vamos a discutir un poco sobre esto, ¿no? Sobre la simulación. Este es un tipo de simulación, una que hicimos, pero hay una gran variopinta, cada uno simula como le dé la gana, ¿no? Todo esto lo hemos inventado nosotros, ¿no? Pusimos el B, no sé cuánto, pero en cada caso podemos decir que hay una interacción X1, X2. ¿Por qué no? Podemos haberla incluido en el modelo. Ya eso es cuestión nuestra y la justificación ante el cliente o el jefe, demostrarle de que ese es un modelo que era válido, que entonces eso es así, funciona así, 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 que por tanto no es recomendable cuando teníamos ese modelo que usamos en la simulación que no era aceptable. Bueno, en el caso que hicimos esto es eminentemente académico. Si estamos en un caso real, estaríamos tratando de ver qué pasa con un modelo de regresión, ajustarlo, sería el estimado. Aquí tendríamos realmente el residuo, o sea, la estimación del error. Tendríamos que comprobar cuál es la distribución del error. Idealmente, el modelo de simulación de regresión plantean que realmente este es el modelo, veremos si ocurre, y entonces viendo qué pasa con las hipótesis, entraremos en condiciones de decir si el método, qué pasa con la eliminación de la lista. Y decirle, mira, eliminar no es bueno, o no es tan bueno, o es muy malo. Estamos en condiciones de hacerlo haciendo un estudio de este tipo, ya con los datos y no siendo inventados, ¿no? Esto es realmente una formulación. Claro, tendríamos que buscar un modelo que ajuste. A lo mejor esto no es el modelo que ajuste, nos metemos ahí en ver cómo tenemos realmente un ajuste de modelo. A lo mejor hay un término cuadrático, un término cruzado, a lo mejor ningún modelo ajusta. Sería otro problema. Pero suponiendo que todo funcione, es lo que estaríamos haciendo, ¿ok? Entonces vamos a ver el problema del uso del modelo incorrecto. Si el modelo no considerara ni el sexo ni la edad, diríamos que ya está generado por el modelo de localización, una media más un error, y el error de este tipo. Entonces el sexo estaría incluido aquí, influyendo en el error. Y la ausencia de mujeres va a causar un sesgo entonces. Pues cuando era 1 era hombre, cuando es 0, no le llevamos, entonces la mujer no estarían aquí. Entonces, por ejemplo, en este modelo es un modelo que va a ser sesgado. La mayoría serían hombres, entonces por tanto el error sería siempre positivo, y entonces en este caso, diferente a como hemos hecho anteriormente, ahora lo que estamos es sobreestimando la media. Entonces vamos a dar una vuelta a ver cómo podemos hacer la imputación múltiple, y vamos a movernos entonces hacia la imputación por los caminos trillados y floridos. ¿A qué hora terminas? Todavía son las 10:30. Vamos a darle 15 minutos. No, 15 minutos más. Ok. Vamos a imputar con respecto a la media. Vamos a imputar aleatoriamente. Esta es la mejor solución, hacer una imputación en este caso cuando estábamos hablando. Si usamos la media, ¿qué hacemos? Calculamos la media para todos los casos. Al que le falta Y,
le asignamos la media. Lo mismo con X1 y X2, si falla también lo hacemos. Y asumimos entonces que esta es la media de Y, que esta es la media de 1, la media de X2, pero estamos ignorando, sin embargo, que hay una relación entre las variables. Entonces lo que estaremos subestimando es la correlación. Y esto es lo que tendríamos en este caso con la imputación por la media. Un gráfico de este tipo nos vamos a dar cuenta que realmente algunos, qué es lo que está pasando con los datos, podemos analizar esto usando al fin y al cabo los métodos usuales de la estadística, ¿no? Y todo esto nos afecta dando vueltas en nuestra conciencia y en nuestros resultados, ¿no? Podemos trabajar con una medida condicional. En este caso, si falta Y, buscamos individuos que tengan valores parecidos en X1 y X2 y ajustamos el modelo. Y hacemos lo mismo con el resto de los demás. Si X1 es el que me falta, pues hago nuevamente una ecuación, una regresión, en este caso de tipo logística, y si faltan X2 y X2, pues tendríamos que hacer un modelo multinivel, ¿no? Para hacer el análisis. En este caso, seguimos ignorando a epsilon, y entonces en ese caso estaríamos subestimando el error cuadrático medio. O sea, todo lo que hagamos tiene una consecuencia en nuestra cosa. Y este es el modelito que tenemos ahora. Si hacemos una imputación aleatoria, esto es lo que hace, por ejemplo, el CPSS con este módulo. O sea, si damos un módulo, sabemos que está haciendo la imputación aleatoria. Ahí pueden tener más información sobre el sitio. Esto remedia lo que hacemos en la imputación con la media, pero sin embargo incluye un residuo cuando imputamos. Y el modelo entonces sería un modelo de este tipo, donde este epsilon depende de Y y X2. Si falta X2 imputamos usando este modelo. Si faltan los dos nuevamente, tendremos este modelo de este tipo. Y aquí estamos considerando la correlación. ¿Qué problema tenemos con la imputación simple? Se sigue subestimando el error, se consideran los valores imputados como si fueran los originales, no consideran la variación generada por el hecho de imputar. ¿Y qué variaciones tenemos? La muestral. Si tomamos muestras diferentes, se obtienen diferentes estimados. Y es lo que pasa precisamente en la simulación. Tomamos distintas muestras, vamos a tener diferentes estimados. Esto se refleja en el error y estamos en condiciones quizás de hacer alguna valoración del error que se obtiene al tomar diferentes muestras. Y para paliar esto, pues, para medir esta variación entre muestras, que puede tener una expresión complicada desde el punto de vista teórico, pues para eso está el bootstrap, ¿no? La de imputación, si imputamos por diferentes métodos, aquí es por problemas con respecto a las muestras, pero si usamos son diferentes métodos de imputación, se tienen también diferentes estimados, claro. Esto también se refleja en el error, y para paliar lo que hacemos es ver la variación entre los datos imputados por cada método y después comparamos qué ocurre con los mismos. Y con esto damos respuesta a una pregunta por allá de qué pasaba con los métodos de imputación. Bueno, esto es lo que estaríamos utilizando porque sabemos que tiene una influencia en el error. ¿Ven? Imputación múltiple. Dado sexo y edad, estudiamos los casos perdidos que tenemos acá. Los que tenemos perdidos. La distribución era normal, que bueno. Si imputamos usando SAS, este crea 5 versiones, al fin y al cabo, usando este procedimiento, e inventa los valores, ¿no? En cada versión. Aquí tienen, al fin y al cabo, información sobre cómo lo hace, etc. Si tienen el SAS, bueno, pueden entrar ahí. Y para cada conjunto de imputaciones, estimar el parámetro. La varianza está en gris y tenemos esto que es lo que nos va a dar el SAS, al fin y al cabo, como salida, ¿no? ¿Qué pasa con respecto a la estimación del parámetro? ¿Qué pasa con respecto a las varianzas que han estimado, etcétera? Este es el procedimiento, que es el procedimiento REC. Y la varianza mostrar contra la variación generada por la imputación la podemos ver acá, ¿no? ¿Qué pasó con los datos imputados? ¿Qué pasó con B0 y los errores, al fin y al cabo, asociados al error y realmente el error que se calcularía normalmente y lo que se calcula a partir de la varianza muestral? Bueno, tenemos la media que saldría y cuál es la varianza, ¿no?
Este es lo que se estima usando la variación muestra esta que se hubiera obtenido usando la variable generada por la imputación esta por SAS, ¿no? Bien. Y bueno, es lo que estamos diciendo con respecto a... Pero ¿qué pasa con el error? Hemos visto que teníamos que la varianza de B0 va a ser la varianza que conocemos más la varianza que le corresponde más la varianza del error asociado. Hay que usar el corrector ese que habíamos visto cuando hablamos de esto. En este caso había M imputaciones, entonces el error nos queda que tenemos que trabajar con los errores que hay en la tabla y realmente no es 179 el error, sino 179 más 1,2 multiplicado por 511, entonces se infla la varianza, al estimar es inflada con casi más de 600 puntos más, se incrementa la varianza cuando estamos imputando. Bien, esto lo podemos hacer nuevamente trabajando con los resultados que tenemos de la tablita. Por tanto, el error estándar es 28,7. Con el SAS, esto es lo que tendríamos como salida. Este es lo que se hace con el procedimiento MI Analyze. Aquí tienen la información con respecto a esto. Si trabajamos con máxima verosimilitud, diríamos que tenemos un valor perdido, entonces estimamos la distribución de los posibles valores de Y. Era normal porque sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿no? Imputamos nuevamente mediante imputación múltiple, imputamos 5 valores de la distribución. Bien, los inventamos, quitamos los 5 valores que inventamos. Y entonces usamos el método máximo de verosimilitud para integrar sobre toda la distribución, pero como esto es una imputación múltiple con un número infinito de imputaciones, es lo que considera sin embargo, es un número finito. Esto es lo que ocurriría realmente cuando hacemos la simulación, realmente sigue pareciendo normal. Y así es como se procedería, ¿no? Aquí tenemos al fin y al cabo cómo se procede con respecto al método. Esto es lo que está pasando. Aquí tenemos estas interacciones, nos da este grafiquito. Adicionalmente, lo que hacemos es cuando pedimos esto, el resultado esto lo obtenemos pidiendo esto que está acá. Tenemos que pedir con RON, aquí nos vamos, pues fijamos el número de corridas, si queremos ver los resultados de la distribución. Y eso podemos comparar qué ocurre entre uno y otro. Este es el resultado de la imputación múltiple del SAS y este es la máxima amplitud obtenido usando AMOS. Normalmente son 2 paquetes diferentes, pero bueno, podemos analizar las diferencias correspondientes entre ellos, ¿no? De las imputaciones. Con esto también estamos en condiciones de cálculo. Bueno, estamos realmente comparando 2 métodos de imputación, máxima verosimilitud contra múltiple imputation, usando 2 paquetes. Ya, esto nos da información también, con buen paquete, con buen método, etc. Estos son los sesgos de muestreo. Y si damos otra vuelta, la eliminación de la lista, y eliminamos independiente de epsilon, múltiple imputación y máximo verosímil, usan menos asunciones, a fin y al cabo, como modelos. Si los valores perdidos son aleatoriamente, MAR, que es lo que podemos suponer en este caso, decimos que la probabilidad de que un valor esté perdido depende solamente de los valores no perdidos. Y es lo que pudimos sacar, a fin y al cabo de este análisis, podemos sacarlo mirando los resultados, etcétera, etcétera. Si MAR es independiente, pues buscaremos datos MAR independiente. Todos los métodos van a ser aproximadamente insesgados, es un poco más eficiente. Y bueno, estos son los resultados que hubiéramos obtenido. Si nosotros decimos, bueno, es un modelo MAR, vamos a un paquete y decimos, el método de pérdida es MAR, así que dale y hazme las imputaciones. Esto es lo que aparecería. Es muy interesante porque esto que tenemos acá me está diciendo qué pasaría si yo hubiera eliminado de la lista, qué hubiera ocurrido si hago imputación múltiple con 5 imputaciones y qué ocurre si hubiera usado el método de máxima verosimilitud. De estos casos, pues, afortunadamente, pues son bastante parecidos los resultados. Y bueno, en otros casos reales no sería, pero bueno, estamos jugando con un modelo en el cual sabemos quién es epsilon, quién es B0, o sea, lo hemos puesto con la mano, ¿no? Y una buena, y por tanto, el ajuste del modelo era prácticamente perfecto, el modelo de regresión que utilizamos, ¿no? Si fueran no independientes, sabemos que hay una sobreponderación
para los que son menores que 0. Sabemos que este caso es sesgado, lo habíamos analizado anteriormente. Son aproximadamente, sin embargo, estos métodos son aproximadamente insesgados, pues estamos con MAR. Eso no es insesgado, pero es aproximadamente, por lo que hay resultados que hemos visto, y vemos que ocurre en este caso, ¿no? Nuevamente, con respecto a estos, ¿no? En este caso hicimos 20 imputaciones, ¿no? Entonces, estos ejemplos, podemos derivamos que con respecto a imputación múltiple y máximo verosimilitud son más eficientes que eliminar, a menos que solo haya no respuesta en Y. Son insesgados a ciertas condiciones menos restrictivas, requieren que sea MAR. Este requiere eliminar independientemente del error, pero cuidado con el monstruo, porque habíamos visto que había un monstruo que aparecía cuando teníamos datos perdidos. Entonces, nos asustaba, pero es peor si nos equivocamos, ¿eh? Decimos que es MAR y no es MAR, pues es mucho peor lo que pasa, ¿no? La probabilidad de los valores perdidos depende de valores perdidos. Por ejemplo, si la probabilidad de perdido es mayor para un individuo con sobrepeso, está dependiendo de Y, que es lo que hemos visto en un ejemplo, en uno de los casos, que es la mayor para las mujeres y que depende de X1, pero esta vez falta a veces en la vida real, ¿no? Ahora, ¿qué sabemos? Si es NMAR y el modelo que asumimos es PAR, el sobrepeso es más frecuente que el bajo peso. En este caso, hasta ahora, todos los métodos existentes son sesgados. En este caso, cuando es NMAR, y esto es lo que saldría, ¿no? Cuando aplicamos que es un NMAR, tenemos realmente que se parecen más, pero estamos asumiendo un modelo que está incluyendo la dependencia realmente de X, ¿no? Entonces ahora, teóricamente, sabemos cómo poder determinados enfoques. Para la selección de modelos pueden ver Heckman, que ahí habla un poco más cómo seleccionar los modelos, etc. Si hay un patrón de mezcla, que algunos son MAR y otros no es MAR, pues Rubin ahí va a dar información sobre esto. Pero de eso no hemos hablado, es un gran rollo, no lo que íbamos a ver acá, o sea, el que le haga falta, pues puede acudir a esa bibliografía para ver lo que ocurre. Podemos regresar al software. Bueno, tenemos este sistema, no habíamos hablado anteriormente. Asumen que es una distribución normal multivariada, en nuestro caso era normal, así que qué bien, pero casi siempre tenemos que esos datos son no normales, son categóricos a veces, están en conglomerados. Y en este caso, para ajustar, ver Allison lo que recomienda para casos de este tipo, cómo funciona. Otros softwares, está el Multiple Imputation, desarrollado por este señor, que es un software libre que se puede obtener en estos sitios. Y para máximo verosimilitud, algo similar, este es el sitio en que aparece, y este para el caso que trabajemos con datos categóricos, al fin y al cabo, ¿no? Cosa que hemos obviado un poco a la regresión bajo tales condiciones. Cuando es categórico todo se complica un poco más, ¿no? Entonces basta con usar, entender lo que vimos. Allison, este es el libro de Sage. Este señor realmente es un artículo de Statistician que da mucha información, sobre todo de dónde conseguir de cómo funcionan los paquetes, y podemos buscar ahí fuentes al fin y al cabo. Y Little, que eran Little y Rubin los que hicieron nuevamente inicial, y este considera el caso de una regresión hay missing en X. Y bueno, basado en esto que hicimos realmente la simulación que hicimos, bla, 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 y por ahí sale esto, sabiendo cómo deben funcionar en estos modelos para hacer una simulación inteligente, ¿no? Si queremos ver las raíces, perdón, se fue. Si queremos las raíces, pues para máxima verosimilitud, el señor el primero que habló sobre este problema, qué pasaba cuando había datos perdidos, o ya había una normal multivariada. En las ediciones del libro pues nuevamente discute estos problemas. Para imputación múltiple, tenemos esto que está acá. Este es en un libro que nuevamente es el que fue la raíz de este que está acá, porque como le dijimos anteriormente en una de las conferencias, esto es lo que él sacó de ese sistema de conferencias sobre imputación que hicieron, que
que cuya subvención fue dada por la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Bueno, aquí está toda la idea sobre imputación para encuestas, sobre lo que trabajan en encuestas, para otros problemas más complicados, ¿no? Este que está acá, ¿no? Bien, y eso es lo que tenía para ustedes. Podemos esperar que llegue Sergio preguntando algunas cosas en lo que nos queda. De todas formas, como les digo, todo esto está aquí en datos, está esto. Realmente me demoré más de lo que yo pensaba. Hay un tercer ejemplo, que es en un caso muy particular cuando trabajamos con una región logística, cómo tenemos una región logística, se nos pierden datos y cómo se puede resolver, bueno, paliar el problema de los datos perdidos en una región logística. Para cada método estadístico, indudablemente hay estudios por ahí de cómo paliar esto imputando qué métodos pueden ser mejores, peores. Y por lo menos allá vi cómo se llama esto, información básica que nos puede guiar para hacer otros estudios, ¿no? Pero este es un problema que es realmente que pervade toda la estadística y para cada problema particular. Nosotros hicimos hincapié en el problema de las observaciones perdidas para encuestas. Como pensábamos que teníamos un poquito más de tiempo, pues pedíamos a ver para ver cómo se funcionaba el caso de la región logística, ¿no? Pero para esto hay para todo, cuando hay análisis de varianza, hacemos diseño experimental tipo, no sé qué, y eso es un campo de desarrollo grande. Si yo trabajo en una, ¿cómo se llama esto? En una estación experimental agronómica, pues mis problemas son con análisis de varianza y entonces empiezan a desarrollarse y para adelante, ¿no? Hay mucho, sobre todo con datos longitudinales, que es el problema más complicado realmente, por lo menos para mí, porque la gente con la muestra se van perdiendo. Si tenemos paneles, la gente se aburren, se mueren, se mudan. Hay una correlación entre lo que pasa en las distintas encuestas que hacemos repetidamente. Hay una correlación entre esto, hay que tomarla en consideración. Y bueno, esto es un campo realmente muy amplio. No sé cuántos de ustedes trabajan fuera del problema de las cuesterías de encuestas. No sé, creo que es lo más popular aquí, encuestas de opinión y cosas de ese tipo, ¿no? Estaba esperando para decir que ya. ¿Estás esperando? Para decir que ya. Pensé que ibas a imputar. Agradecemos la presencia del doctor Bouza, que tan amablemente se prestó para darnos esta mini curso. Es poco el tiempo, pero obviamente deja sembrado algo para que haya inquietud en ustedes. Y él, yo se los digo sinceramente, es una persona bastante accesible para que si le escriben y ojalá le lleguen a Cuba. ¿Cuál les dio? Di los dos, el de Yahoo y el de La Habana. Ah, bueno, Yahoo, porque el de La Habana hasta las 10 de la mañana. No, al revés, Yahoo es hasta las 10 de la mañana. Ah, el de Yahoo se lo permiten hasta las 10 de la mañana. Entonces a veces me escribe como a las 6 de la mañana y digo que no soy lechero porque a las 6 de la mañana me está escribiendo el señor. Pero bueno, escríbanle que les aseguro que les va a contestar y les va a proporcionar todo el material que a ustedes les haga falta, ¿no? Es algo que está muy ahora en boga. Hay ausencia de datos, entonces hay que imputar o amputar, no sé a qué llegaron. No pude estar en el curso, pero les aseguro que él les va a contestar. Entonces quisiera que le brindáramos un aplauso para agradecerle. Gracias. ¿Cómo, Carlos? Otra más.